Amada iglesia del Señor Jesucristo, la paz de Dios sea con todos ustedes. Muy buenas noches. Qué bueno que estamos aquí reunidos para dar gloria y honra al nombre del Señor, por medio de la adoración a su palabra, pero también por medio del momento reverente que estamos teniendo en esta hora para escuchar la palabra del Señor. Y como les he dicho, yo sé que usted está en su casa y está en la comodidad de su hogar, pero es bueno que entonces ahí guardemos la misma reverencia que guardamos dentro del templo del Señor, porque estamos expuestos ante la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial. Y en esta hermosa noche quisiera darle continuidad al mensaje de la semana pasada titulado La mansedumbre y humildad del creyente. Entiendo que son dos áreas de la vida del creyente que deben estar siempre presentes en su caminar, en la manera de vivir, en la manera de comportarse delante de Dios, pero también delante de la sociedad que nos observa, aún delante de nuestros hermanos, de nuestra familia, en nuestros hogares. Tenemos que modelar ambas características que Jesús nos enseña a practicar por medio de su palabra. Y para ello, amada iglesia, me gustaría que me acompañaran al libro de Juan, capítulo 13, verso número 15. Y este fue el texto con que culminamos el mensaje del pasado jueves. Y dice así la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros, o sea, usted y yo, también hagáis. Dios bendiga a su poderosa palabra. Así que la actitud del creyente ante la verdad establecida debe ser una de mansedumbre, pero también tiene que ser una de humildad. Uno que acepta la palabra del Señor como la verdad que nos emplaza a vivir de la manera correcta, pero también somos mansos para ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Pero el Espíritu Santo no puede guiar a aquellos que resistan ser guiados por él, aquellos que resistan obedecer la palabra del Señor. Así que la mansedumbre es una característica que se debe ir cultivando, al igual que la humildad, en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Así que, ¿cuál es el comportamiento que muchas veces nosotros asumimos ante la verdad que se nos predica o ante la verdad que nosotros mismos vamos conociendo por medio del estudio personal de la palabra de Dios? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi respuesta ante la verdad de Dios? La cual, amada iglesia, es la que debe regir la vida del cristiano o debe ser aquella regla de vida excepcional que cada uno de nosotros mantengamos en nuestro estilo de vida. Y yo sé que dentro de nuestra realidad humana vamos a tender a fallar, vamos a tender a cometer errores, pero en la medida que esos errores nos van enseñando que nuestra manera de vivir o la manera que estamos decidiendo cosas en nuestra vida no es la correcta, entonces con más veracidad debemos entonces atender lo que la palabra de Dios nos invita a realizar. Así que la pregunta sigue latente o vigente dentro del mensaje. ¿Cuál es mi comportamiento ante la verdad que Dios me está revelando o me está enseñando por medio de la palabra del Señor? Así que, y cuando hablamos de comportamiento, me gustaría ampliar un poquito este término. Comportamiento se deriva en la manera en que yo tomo decisiones, cómo son mis acciones, en la manera en que nos comunicamos y tomamos como ejemplo en aquel mensaje de la semana pasada al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la actitud que ellos presentaron en el preciso momento que Dios, por medio de Moisés, les dice cuál es lo que él iba a hacer con ellos? Moisés, guiado por Dios, llega ante el pueblo de Israel y le está dando una palabra de parte de Dios, aun cuando estaban en Egipto. Entonces, como explicamos la semana pasada en el mensaje anterior, la actitud de este pueblo ante la palabra de Dios fue que oyeron, mejor dicho, no escucharon lo que Moisés le dijo. Y en ese mensaje explicamos
que no fue que no escucharon, ellos oyeron, pero no prestaron atención a lo que Dios les estaba hablando por medio de Moisés. Así que aquí hay dos situaciones. Oyeron lo que Moisés les dijo, pero no atendieron lo que Moisés les estaba hablando delante de Dios por una razón, porque ellos estaban enfocados en sus aflicciones y en sus propias angustias. Así que las angustias y las aflicciones que estaban viviendo en medio de su esclavitud impidieron que pudieran atender a lo que Dios les estaba hablando. Así que esto es una realidad con la cual usted y yo puede que también nos identifiquemos. Muchas veces cuando estamos atravesando por momentos difíciles, como que se nos bloquea toda atención que podamos tener a Dios o a su palabra por el mero hecho de que estamos afligidos o estamos dolidos. Y en cuanto a eso, a mí me gusta entonces lo que el salmista David realiza en medio de su aflicción y en medio de su dolor. Él dice en el Salmo 121, verso 1, alzaré. Ve ahí, se desprende del problema, de las circunstancias que son normales en este mundo caído, para poner entonces su atención en aquel que podía resolver cualquiera que fuera su circunstancia. Él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los problemas y las circunstancias van a tender a intimidarnos en momentos dados, pero esos momentos dados donde nos podemos sentir intimidados es momento de alzar nuestra mirada a aquel que es poderoso para arreglar o solucionar cualquiera que sea nuestra situación. Y traímos como ejemplo en el mensaje anterior, cuando Moisés estaba ya saliendo con el pueblo de Israel de Egipto y se encontró ante el Mar Rojo, pero detrás venía el ejército del faraón. Y no eran buenas intenciones las que tenía el ejército de faraón. Mas, sin embargo, Moisés también en ese momento que se pudo haber turbado, él supo a quién clamar. Y Dios también le dio la salida a su circunstancia. Así que nuestra mirada, amada iglesia, debe de estar donde la palabra de Dios nos aconseja que esté. Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque de lo contrario, entonces, se aplicaría lo que Pablo advierte en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, cuando él dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque en el momento donde Eva tenía que poner su mirada en la palabra del Señor, la desvió ante la oferta del enemigo. Y Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, en el momento de las circunstancias están nuestros sentimientos a flor de piel y cualquier cosa nos puede desviar de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Es por eso, amada iglesia, que el consejo de Dios es, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él te va a ayudar y nos va a ayudar a tomar la mejor decisión a pesar de la angustia que podamos estar viviendo. Pero para ello, entiendo, amado hermano y amada hermana, que es necesario la mansedumbre y la humildad. En mi vida como cristiano, he podido conocer por medio de la palabra del Señor que en todo aquello que Dios nos da instrucción para hacer, hay un modelo por excelencia. En cuanto a todo lo que Dios demanda de su pueblo, hay un modelo que nos enseña cómo Dios quiere que lo hagamos, y es su amado Hijo, Jesucristo. Jesucristo es la expresión del amor de Dios. Jesucristo también es el modelo de justicia de Dios en la tierra. Jesucristo es el modelo de misericordia
en la tierra. Jesucristo también es el modelo de gracia y de verdad aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Pero también Jesucristo es el modelo por excelencia que nos ayuda a saber perdonar a aquellos que nos han ofendido. También es el modelo de bondad, de sumisión, de humildad, de hermandad, de mansedumbre, de dominio propio, en fin, es el modelo de la vida cristiana. Así que si usted quiere vivir como un hijo o una hija de Dios, su ejemplo, escuche bien, Pablo lo dijo de esta manera: sed imitadores de mí como así yo de Cristo. Si usted quiere vivir la vida cristiana de la manera en que Dios nos enseña, nuestro modelo, nuestro ejemplo es Cristo, amado hermano. Él es a quien el Padre le dice en Mateo 3:15, y hubo una voz de los cielos que decía, refiriéndose a su Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios halló complacencia en la manera en que su Hijo Jesús vivió en esta tierra. Y desde el principio de la creación, amada iglesia, el modelo de Dios para el hombre creado es su amado Hijo Jesucristo. Fíjense, amado hermano, que la misma palabra de Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esta semejanza es amplia porque usted puede apreciar en el ser humano distintos atributos de Dios en el ser humano, como lo es la creatividad, el amor, la bondad, entre otros que pueden reflejar a Dios a través de nuestras acciones. Pero no podemos equivocarnos con esto. No somos dioses ni nada parecido. Simplemente fuimos creados del polvo de la tierra para dar gloria y alabanza a su nombre, pero con un fin determinado de parte de Dios, o sea, con un propósito ya establecido de parte de Dios como creador, que es que cada día vayamos alcanzando la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso entonces nos permite ver el libro de Romanos, capítulo 8, los versos 28 al 29. Y dice, y sabemos, fíjense que el apóstol Pablo está seguro de lo que está diciendo, porque él dice, y sabemos. Esto me da a entender que ya Pablo tenía una experiencia que le permite afirmar lo que él comienza diciendo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ahora viene el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo y nos ayuda a entender que hay un propósito para aquellos que han sido llamados. O sea, todo el hombre ha sido llamado al arrepentimiento, a salvación. Algunos no han respondido. Y si usted está aquí en esta noche y no ha respondido al mensaje de arrepentimiento, le invito a que pueda arrepentirse de sus pecados y aprovechar la oportunidad que Dios le está dando de hacer de usted lo que él siempre quiso que usted fuera, un hombre creado a su un hombre creado para que pueda entonces ser conformado a la imagen de su Hijo Jesús. Así que bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora el verso 29, Pablo nos ayuda a entender el propósito al que fuimos llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, este es el propósito, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este es el mensaje, amada iglesia, que Dios desde el principio le ha dado al hombre. Pero ha sido el que se ha ignorado y el ser humano con sus acciones ha corrompido casi totalmente. Pero lo más triste de esto es, amado hermano, que nosotros como creyentes hayamos asumido la misma actitud del mundo y busquemos ser y practicar los mismos comportamientos que practica el hombre o mujer natural.
aquellos que todavía no han tenido una experiencia de arrepentimiento con el Señor. Es triste que usted y yo como hermano, y si usted está dando la verdad y está fijando su mirada en Cristo, no se sienta aludido. Pero si por alguna razón estamos mirando y enfocándonos en los modelos de hombres o mujeres de este mundo, es lamentable porque para eso usted y yo no fuimos llamados. Fuimos llamados para seguir a Cristo como nuestro modelo en todo lo que caracteriza su vida aquí en la tierra. Es triste y lamentable que estemos desenfocándonos de la intrusión que Dios nos llama a practicar, que nos estemos desenfocando del propósito divino que es ser conformados a la imagen de su hijo. ¿Por qué razón? Por estar mirando a modelos de este mundo, hombres perversos y corruptos. ¿O nos llama la atención cómo se visten, cómo hablan, sin considerar lo que hay en su corazón? Cuando tenemos la mayor expresión de amor, de justicia, de bondad, de mansedumbre, de misericordia, de humildad, que es donde debe de estar nuestra mirada de manera que podamos testificarle al mundo en quien nosotros hemos creído. Hombres que lamentablemente están tomando apariencia hasta de animales y de sus semejantes en esta tierra porque no tienen identidad. Dios le ha llamado al creyente a ser semejante a Cristo. Y esta es la esencia de Juan 13:15, amado hermano. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, porque os he dado, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús comenzó enseñándole a sus discípulos los principales principios, de manera que pudieran seguir su ejemplo, que es su palabra en acción. O sea, Dios les está enseñando a sus discípulos la humildad y la mansedumbre, para que ellos pudieran entonces no resistir a su palabra como hizo aquel pueblo de Israel en el desierto, sino que pudieran someterse a ella, pero era necesario que aprendieran la humildad y la mansedumbre. Yo he podido observar en mi vida como cristiano cómo hermanos o hermanas han decidido abandonar su fe, abandonar su relación con Dios por una corrección que se les hizo o por un malentendido que tuvieron con otro hermano, entre otras cosas. Y yo me pregunto, en el análisis de estas situaciones que he observado, si Jesús, porque Pedro lo negó 3 veces y porque sus discípulos lo abandonaron en el momento donde más él nos necesitaba, se hubiera molestado con ellos por esa razón y por consiguiente los hubiera abandonado. Imagínense si Jesús hubiera hecho eso con aquel que lo negó y con aquellos que lo abandonaron. Mi pregunta es, ¿qué testimonio hubiera recibido sus discípulos acerca de Jesús como maestro, pero también como modelo? Si Jesús hubiera optado por molestarse con ellos y no entonces acercarse a ellos más, porque Pedro lo negó, porque los discípulos lo abandonaron. Posiblemente, si Jesús entonces hubiera reaccionado de otra manera, ellos tuvieran una excusa para volver a su pasado y al pecado, y no se hubieran convertido entonces en los apóstoles que fueron embajadores del reino de Dios en esta tierra. Pero él les dice, como nos dice a nosotros, porque ejemplo os he dado. ¿Qué tipo de ejemplo
Jesús les dio a ellos. Miren lo que dice Juan 13, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, verso 5. Luego pasó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estamos hablando de ejemplo. Este es el ejemplo que Jesús entonces les da a sus discípulos, pero también nos da a nosotros. Y puede ser que nosotros hayamos leído este texto anteriormente, pero puede también, amado hermano, que este texto que acabamos de leer no sea el más popular entre el pueblo de Dios. Yo he escuchado que citamos muchas escrituras que nos gustan y nos han sido de gran bendición en nuestra vida como cristianos. Pero esta escritura de Juan 13, capítulo, verso 4 y 5 es muy poco escuchada entre los creyentes. Pero es sumamente importante para usted y para mí. Si queremos seguir su ejemplo, amados hermanos, lo que es necesario entender que nada de lo que Dios nos dice en su palabra lo vamos a poder realizar si no somos mansos y humildes de corazón. Nada de lo que Dios nos dice en su palabra lo vamos a poder realizar como Dios espera que lo hagamos si no somos mansos y humildes de corazón. Por esto fue que Pedro tuvo problemas en acceder al lavamiento de pies de sus discípulos por su orgullo. Y quiero aclarar, amado hermano, que no es que esté criticando a Pedro, sino veo cómo Dios a través de Pedro nos ayuda a nosotros a realizar cambio, porque todos nosotros podríamos identificarnos con una de las características, con unas u otras de las características de Pedro. Pedro resistió al principio que Jesús le lavara los pies. Y Jesús tuvo que confrontarlo entonces con su propia verdad cuando le dijo a Pedro en Juan 13:6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Verso 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y me gustaría que evaluemos 3 puntos de estos textos que acabamos de leer. Número 1, Jesús se dispone a lavarle los pies a sus discípulos y esta era una acción de un siervo que ocupaba conforme a la costumbre judía de lavarle los pies a aquellos que eran recibidos en los hogares como una manera de mostrar hospitalidad. Y esto lo vemos en Génesis 19:2, la parte A. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. O sea, que lo que Jesús está haciendo era parte de la tradición judía y era ocupada por un siervo que era que entonces le lavaba los pies a aquellos que eran recibidos en los hogares. Punto número 2. La actitud de Pedro ante la acción de Jesús cuando le pregunta, ¿tú me lavarás los pies? Aquí sale la parte natural de Pedro ante la presentación de Jesús de lavarle los pies. Y la pregunta que Pedro le hace a Jesús denota como algo sorpresivo a lo que Pedro se estaba enfrentando. Como quien dice, ¿tú me lavarás los pies? Pienso que Pedro se sorprendió ante la acción de Jesús, pero también veo que pudo haber cierta incomodidad en Pedro ante esta acción.
muy común en el ser humano cuando se ve emplazado en hacer lo correcto, como que se siente incómodo. Es como si su humanidad se opusiera a hacer el bien. O cuando otros hacen lo correcto, también muchas veces la humanidad como que se afecta. Por lo regular se enojan cuando alguien hace lo correcto, porque puede ser que le esté creando conciencia, o lo critican para minar sus fuerzas, o se burlan de él. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Sencillo, por orgullo. Caín se enojó con Abel. ¿Por qué se enojó con Abel? ¿Por Abel hacer algo malo? No, amada iglesia, porque hizo lo correcto delante de Dios. Tercer punto, Pedro resiste que Jesús le lavara los pies. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Somos muy dados muchas veces a realizar tareas de servicios, a ayudar a los demás, pero cuando alguien requiere hacer algo por nosotros, lo rechazamos. Yo puedo hacer muchas cosas por los demás, trato a los demás bien, pero cuando alguien entonces viene a mí a ayudarme, por lo regular hay como que una excusa. No te preocupes, yo no necesito que me ayudes, yo estoy bien. Esto es orgullo. La voluntad de Dios es que nos ayudemos los unos a los otros conforme esté a nuestro alcance. Y si por alguna razón no podemos ayudar a alguien, qué mejor que la oración por mi prójimo o por mi hermano. De alguna manera, la acción de Jesús emplazaba a todos sus discípulos a hacer lo mismo que él estaba haciendo por ellos, a ser siervos, a lavar los pies de sus hermanos o su prójimo, a cuidar de ellos, a perdonarlos, a tolerar a nuestros hermanos cuando su comportamiento nos puede afectar, a ser misericordiosos, en fin, a hacer el bien. Y de todos ellos, solo Pedro reaccionó diciendo, no me lavarás los pies jamás. Qué muchos nos cuesta a nosotros humillarnos delante de Dios. No son muchas las manos que se ven levantadas al momento de servir, al momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad, al momento de atender la necesidad de otros. Jesús le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús no solo quería limpiar el orgullo del corazón de Pedro, sino el pecado que lo motivaba. Jesús estaba rompiendo, amado hermano, con la idea de este mundo en donde los que ocupan altas posiciones son los que supuestamente merecen ser servidos. Les está diciendo, esos son los primeros que deben de servir, de ser ejemplos de humildad y sencillez de espíritu. Sí, aquellos que están en posiciones son los que son llamados de ser modelos, de ser humildes y de ser servidores. Y puede que el mundo secular se oponga a la enseñanza de Jesús, pero no su iglesia. Su iglesia no se debe oponer a lo que Jesús nos está enseñando. El creyente no podría llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque muy claramente el texto bíblico establece que no podemos servir a dos señores. Cuando un creyente se niega a hacer lo que Dios le dice, entiendo que no se debería poder llamar cristiano. Mateo 6:24, la parte alta dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La iglesia, amado hermano, debe de ser un reflejo de Cristo en la tierra. Mi pregunta,
¿Por qué hay problemas en la vida del cristiano? En ser mansos y humildes de corazón. Porque eso es un problema en la vida del cristiano, ser manso y humilde de corazón. Les dejo esta pregunta para su propia reflexión y contestación. El problema que enmarca la iglesia se podría definir con una pregunta. ¿Qué ejemplo está siguiendo el cuerpo de Cristo? El problema que marca a la iglesia se podría definir con una pregunta. ¿Qué ejemplo está siguiendo el cuerpo de Cristo? O sea, usted y yo. ¿Qué ejemplo usted y yo estamos siguiendo? ¿El de Jesús o el de la cultura? ¿El de la mansedumbre y humildad o el del orgullo? Lamentablemente, amada iglesia, la falta de mansedumbre y humildad ha llevado a la iglesia en estos últimos años a tener grandes templos y seminarios donde nos vamos a educar en la palabra del Señor, entre otras facilidades, pero se han encerrado allí para su propio disfrute y se han olvidado de su principal encomienda, de predicar el evangelio como está escrito a toda criatura. A lavarle los pies a los desamparados, a los huérfanos, a las viudas. ¿Quién se ocupa de ellos, amado hermano? Al adicto, ayudándolos en su necesidad. Termino, amado hermano, con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo? Si estás dispuesto, comienza hoy. Dios te bendiga, amado hermano, y oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, delante de ti estamos en esta hermosa noche. Hemos escuchado tu poderosa palabra, donde Jesús en un momento crucial les enseña a sus discípulos el ejemplo de humildad y mansedumbre que debe caracterizarnos a nosotros en la vida cristiana. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu haya podido ayudar a cada uno de nosotros a entender el modelo de humildad y mansedumbre que Jesucristo nos enseña. Pero no solamente ayúdanos a entenderlo, sino a practicarlo. Por Cristo Jesús, te lo ruego, Padre, en esta noche, dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.